Bien. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque permites que podamos juntos como hermanos, reunidos, exaltarte, glorificarte y ser expuestos a tu palabra también. Gracias, Señor. Queremos disponer nuestro pensamiento, nuestro corazón y enfocarnos, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Dame la gracia, Señor, para poder hacerlo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en la serie Un llamado a la madurez. La semana pasada comenzamos, ¿no?, con el tema número 1, que se tituló así. Es el tema número 2, es la vid verdadera. El pasaje base de la serie es Juan 15:5. De hecho, vamos a ir para allá, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a ver el versículo 1 nada más, ¿sí? Como le comentaba la semana pasada, iremos constantemente a lo largo de toda la serie, ¿no?, a tocar base ahí, ¿sí? A todo este pasaje de capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y la semana pasada estuvimos viendo la importancia del crecimiento y la madurez como proceso natural para así llevar fruto. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ahorita vamos a ir para allá. Juan 15:1. Todavía no vamos allá. Ahora, hablamos de que ese es el propósito y el deseo en el corazón de Dios, que llevemos mucho fruto, ya que en esto es glorificado el Padre según Juan 15:8. Sí. Desde el Génesis nosotros observamos que Dios estableció a cada ser vivo bajo este principio de vida precisamente, es decir, nacer, crecer, madurar y reproducirse. ¿Sí? Génesis capítulo 1 versículos 10 al 12 se los leo. Dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Dice el versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Diga conmigo, Dios vio que era bueno. Sí. Crecer, reproducir y dar fruto. Repito, es el proceso natural que Dios estableció desde el principio. Sí. Vio Dios que era bueno. La ausencia de crecimiento, mis amados, y madurez es un factor alarmante, puesto que indica que algo no está bien. Sí, lo veíamos la semana pasada, ¿cierto? Si hay algo, ¿verdad?, que impide que esté creciendo, es decir, si nosotros podemos identificar falta de crecimiento, algo no está bien. ¿Sí? No es el proceso natural. En el capítulo 15, precisamente ahí del Evangelio de Juan, Jesús utiliza la agricultura hablando de una vid para enseñarnos principios espirituales. Repito, y aquí vemos esa norma, ¿no?, que es la madurez y con su tiempo el fruto. Por favor, ahí acompáñenme, vamos a leer solamente el versículo 1 del capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Sí. Bien. Jesús comienza diciendo aquí que Él es la vid verdadera. Si Jesús habla de una vid verdadera, es porque quizás hay una vid falsa, ¿no? Sí. ¿O a qué se refiere Jesús con esto? Sí. Ahora, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de estos pasajes, ¿sí?, a través de la vid. ¿Por qué una vid verdadera? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, la vid es una planta que produce muchas uvas, pero también muchas ramas, muchos pámpanos. ¿Sí? Una de las características de la vid es que merece un cuidado constante debido precisamente a sus ramificaciones. Y para esto es muy importante el labor del labrador. Sí. Es decir, el labrador es parte fundamental en el crecimiento y en el desarrollo de la vid y sus pámpanos.
Y este cuidado constante a la planta es precisamente para que dé más fruto. Ahora, más adelante volveremos a ver algunas características y la importancia, el énfasis que tiene el labrador para el crecimiento y la madurez de esta planta, porque es muy importante. Entonces, a lo largo de toda la Escritura hay una relación muy particular entre una vid y el pueblo de Dios, ¿sí?, que es la nación de Dios, Israel. ¿Sí? Dice la palabra ahí en Deuteronomio 8:8, dice lo siguiente: tierra de trigo y cebada de vides, higueras y ganados, tierras de olivos, de aceite y de miel. Aquí está hablando acerca de la tierra prometida, está hablando acerca de la abundancia de aquello que iban a recibir en el lugar a donde Dios los iba a llevar. Y cuando la Biblia se refiere a la tierra como fértil y próspera, uno de los elementos que utiliza es precisamente vides. Sí, abundancia de vides. Esto habla de abundancia de uva, de vino. Sí. Y el vino es un elemento en la palabra de Dios que representa el gozo, que representa la alegría y el contentamiento. Voy a leerles tres textos que hablan precisamente acerca de eso. Sí. Joel, capítulo 2, versículo 23 y 24 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os has dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares reposarán de vino y aceite. Deuteronomio 7:13 dice: y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite. Sí. Deuteronomio 11, versículo 13 dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, más adelante dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Estos tres elementos, ¿sí?, vino, pan y aceite, lo encontramos a lo largo de muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Dios hablando a su pueblo, hablando precisamente de la prosperidad y la recompensa que hay cuando éste era obediente a sus mandamientos, cuando éste se conformaba a lo dicho por Dios. Vería recompensa, y siempre vemos estos tres elementos. Repito, el vino, el pan y el aceite. El aceite representa la unción. Ahora, ¿qué es la unción? La unción, ¿verdad? ¿Qué es? Milagros. ¿Sí? ¿Será esa la unción? Milagros, que la gente se caiga, ¿no? Empezar a temblar. Mira qué ungido está ese hombre porque tiembla mucho. No, eso no es la unción. La unción, mis amados, es la capacitación que Dios realiza, o que Dios da más bien, para que nosotros podamos realizar la encomienda dada por Él. ¿Sí? Esa es la unción. La unción, repito, es la capacidad dada por Dios para recibir una encomienda. Sí. Ahí en el Evangelio de Lucas 4:18, Jesús cita al profeta Isaías y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Esta palabra también se utiliza, por ejemplo, cuando nosotros vemos la palabra ungido, ¿sí?, habla acerca precisamente de aquel que fue llamado para una tarea establecida. ¿Sí? Cuando habla de los ungidos, precisamente está hablando acerca de eso, de un llamamiento. El ungir también era símbolo de protección y cuidado especial. ¿Sí? De hecho, una de las raíces de esta palabra de ungir viene cuando el pastor ungía a las ovejas y las llenaba de aceite en su cabeza, precisamente para que los bichitos no hicieran nido en sus orejitas y en sus ojos. Es decir, las estaba cuidando, las protegía. ¿Sí? Entonces, en cuanto a eso es la unción, ¿verdad? Ahora, el pan, que es otro elemento que nosotros encontramos en estos textos que leímos, bueno, el pan representa la palabra de Dios. Sí, aquella que guía, que dirige y transforma la vida del hombre. La palabra de Dios dice que solamente esta tiene la capacidad de convertir el alma del hombre.
nada más puede transformar nuestra vida, ¿sí? Nomás me caso con Él y lo cambio. A ver, ¿a cuánto le salió chafa esa declaración? ¿No? Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar a nadie. Sí. Solo la palabra de Dios. Solo esa es la que puede transformar el alma del hombre. Sí. Así que tranquilos, no andemos tratando de convertir a nadie, que no vamos a poder. Sí. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es aquella que nos da rumbo, mis amados. Es aquello que traza nuestro caminar, nos dirige. Sí. Esta también es identificada como un ayo, como un tutor. Es decir, Dios estableció su palabra para nosotros precisamente para dirigirnos y decir cómo es que tenemos que conducirnos. Sí. No podemos nosotros andar caminando por ahí, ¿verdad? Ignorando lo que Dios dice, ignorando la palabra de Dios, aquello que estableció precisamente para nosotros como norma. Sí. Entonces, sin su palabra nos extraviamos en términos prácticos, ¿sí? Tomamos decisiones totalmente fuera de lo que Dios quiere y establece. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ahora, el vino representa el gozo, representa la alegría y el contentamiento. Cada intervención de Dios para con su pueblo no podía faltar el gozo, mis amados, de la salvación. Era totalmente relacionado a eso, ¿sí? En las fiestas solemnes el vino era un elemento muy importante, ya que éste recordaba precisamente la intervención de Dios en sus vidas, llevándolos a una alegría y a un gozo, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? De repente compartimos, ¿verdad? Y damos testimonio y decimos: no, yo antes era tremendo, hacía esto, me ponía unas borracheras, golpeaba a mi esposa, pero traía dinero y andaba de fiesta. No, hombre, me la pasaba, hermano, pero conocí al Señor, aleluya. Y Él me transformó. Y dices: pues no está el gozo de la salvación, compadre, ¿no? Te miraban más gozoso antes, ¿no? Lo cuentas con tanto énfasis que pareciera que vivir sin Dios o alejado de lo que Dios establece fuera más padre, ¿no? Fuera más chévere. Más chévere. Me aventé la dominguera, ¿no? Más chévere. Bueno, la palabra de Dios habla acerca del gozo de la salvación. Aquellos que hemos sido rescatados, aquellos que hemos sido llamados por Él y que caminamos precisamente en su salvación, ¿sí? Bueno, hay contentamiento y hay gozo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dígaselo a su cara. A ver, sonríame con sus ojitos. ¿Así? Que no veo, pues, están riendo. Entonces el vino representa, ¿no? Ahora, Jesús, mis amados, reveló algo muy interesante y muy importante en cuanto a la presencia del vino en la mesa de las celebraciones. En Mateo 26, 26 y 28, cuando estaban celebrando Pascua, ¿sí? Jesús dijo lo siguiente: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, hablando acerca de la celebración de la Pascua, repito, Jesús trae a la luz con mayor amplitud, ¿no?, la relevancia del vino en la mesa. La sangre del Cordero inocente derramándose por la nuestra. Ahora, ¿eso no es motivo de gozo? ¿Eso no es motivo de alegría? Por supuesto que sí. Debo decirlo así, pero no debiera haber, o no hay, un acontecimiento mayor que este. El hecho de nosotros vernos reconciliados con nuestro Creador, ¿sí?, identificando perfectamente cuál es nuestra condición sin Él, no hay mayor gozo que esto. Pero debo decirlo que para muchos hay muchas otras cosas que generan más gozo. Y la obra de Dios en nuestras vidas es totalmente insuficiente. Y muchos dicen: sí, es que sé que Dios me salvó y sé acerca de lo que Dios hizo, pero aún así mi vida es totalmente
Es decir, no disfruto ese gozo, no vivo la plenitud en ese sentido. Y por eso es que seguimos buscando muchas otras alternativas, esperando poder sentir ese gozo, cuando no debiera ser así. El principio, ¿no? En principio esta es un buen punto de partida, ¿no? Decir, bueno, hemos sido salvados y de ahí para adelante, pues todo es ganancia, ¿no? El Señor me salvó. ¿Y qué si tengo o no tengo esto o lo otro? El Señor me salvó. Sí. Ahora, en la Biblia, la vid fue utilizada muchas veces también como símbolo de la nación de Israel. Sí. El salmista, en el Salmo 80, versículo 8 y 9, dice lo siguiente: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Sí. Por mucho tiempo hubo en Israel una siembra grande de la palabra de Dios a través de sus profetas. Dios levantó generación tras generación a hombres piadosos, temerosos del Señor, portadores de su palabra, que daban rumbo y extendían la voluntad de Dios para con su pueblo. Este atendía durante un tiempo, pero era cuestión precisamente de eso, de tiempo, para volver a darle la espalda a su Dios. Muy parecido con la realidad de hoy en día, ¿no? Ahora, era muy común, escúcheme bien, que los viñedos representaran cuán bueno era su labrador. Sí, es decir, un viñedo frondoso, con los pámpanos correctos, con el peso adecuado, ¿sí? Esto producto de una buena poda. Podías esperar mucho fruto y fruto dulce, uvas adecuadas para un buen vino. El labrador se definía como bueno precisamente a causa de su vid, de su viñedo. Una viña mala, con uvas agrias, con pámpanos débiles, era sinónimo de falta de trabajo. Hablaba de un pésimo labor como labrador. Sí. Miren, Dios sembró y Dios sigue sembrando, ¿no? Entiéndese la ilustración. Invirtió y sigue invirtiendo. Trabajó y sigue trabajando en su pueblo, como su vid que era. Sin embargo, en todo ese tiempo no hubo una cosecha para Dios, por lo cual la palabra expresa ahí en Isaías capítulo 5, acompáñenme por favor, versículo 1 y 2. Isaías 5, 1 y 2 dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Dice, la había cercado, y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, es decir, la vigilaba, escúcheme, la cuidaba, ¿sí? Y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. ¿Qué dice? Y dio uvas silvestres. ¿Sí? Dios sembró, invirtió, trabajó. Sin embargo, en todo ese tiempo no hubo una cosecha digna para Dios. Ahora, la intención de esto no es decir, porque de repente se ha llegado a interpretar, y es importante puntualizar esto, decir, es que entonces se está hablando acerca de Israel, qué bárbaro Israel, Dios lo desechó y Dios ya no tiene nada que ver. No ese es el énfasis, no estamos hablando acerca de eso. Estamos hablando acerca del carácter, ¿no? Y de la importancia. Veamos cómo ahorita Jesús está hablando acerca de yo soy la vid verdadera, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso? Porque la realidad es que no somos muy diferentes, ¿eh? Yo puedo vivir en Rusia, en Canadá, en Israel o en La Paz y la condición del ser humano es la misma. ¿Me explico? Dios trabajó y trabajó, pero, ¿sí? El profeta Oseas en el capítulo 10, versículo 1 dice lo siguiente: Israel es una frondosa viña. Dice que da abundante fruto para sí mismo. Para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares.
Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. El reclamo de Dios para con Israel en este caso era que ciertamente dio fruto, pero un fruto no digno para él. Cada decisión que tomamos, mis amados, tiene sus implicaciones y sus consecuencias. ¿Cuántos saben esto? La realidad de las cosas es que cada uno de nosotros segará lo que siembra. Todos y cada uno de nosotros, y lamentablemente lo digo, pero algunos segarán amargura, dolor, angustia, sufrimiento, ya que es lo que han estado sembrando durante muchos años. En su matrimonio, con sus hijos, con sus familias, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, en este caso, sí, el problema de Israel era precisamente que él hacía al final del día lo que él quería, ajeno totalmente de lo que Dios había establecido. El problema de nosotros es precisamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, Israel, al no poder cumplir con lo ordenado por Dios de ser una nación santa, apartada, que diera fruto de justicia para él, Jesús vino y se autonombró como la vid verdadera de Dios. Sí. Dice, yo soy la vid verdadera. Y tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido cuando nosotros entendemos de qué se trata. ¿Cuál es la función de la vid en cuanto al contexto que Jesús está hablando? Sí. Es decir, en la vid es donde se soportan las ramas. Es donde se soportan, ¿sí?, los pámpanos. Con la venida de Cristo, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, dice el autor de Hebreos, capítulo 1, 1 y 2. Por lo tanto, el Señor Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera. De igual manera que la vid sostiene las ramas, es decir, los pámpanos, así Cristo sostiene al creyente. Es la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana unidas en un mismo espíritu, según lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 18. Y de igual forma, como un labrador cuida la vid y limpia sus ramas para que lleve fruto, así Dios trabaja en la vida del creyente para que dé más fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador, mis amados, es fundamental en la vida, crecimiento y madurez de la vid y los pámpanos. Es fundamental. Uno de los problemas, repito, más acentuados en Israel fue precisamente su falta de sujeción a Dios. Terminaban haciendo las cosas a su manera. Cuando Jesús establece que Él es la vid, inmediatamente nos muestra quién está por encima, trabajando con Él, y es precisamente su Padre como labrador. Sí. Esto habla del entendimiento de sujeción que el Señor tenía para con su Padre. Un principio, mis amados, en el cual mucho debemos de atender y trabajar. La sujeción, la dependencia, el vivir conforme a... El crecer en obediencia y sujeción a Dios habla precisamente del crecimiento y la madurez en el Señor. Porque miren, es muy sencillo decir, sí Señor. Pero al momento de los catorrazos, porque como hemos aprendido y lo hemos hablado muchísimas veces, la realidad es que tener el conocimiento o acceder a él no es suficiente. Debemos de ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Es decir, llevar a cabo el mandato de Dios a pesar de. Pero es que no me agrada mucho lo que Dios me está pidiendo. Es que el hecho de nosotros ir y cumplir el principio de Dios me llevará tal vez a tener que renunciar del trabajo. Me llevará tal vez a tener que renunciar a una relación, a una amistad. Me tendrá que llevar tal vez a cambiar cosas que la realidad es que no estoy dispuesto a hacerlo. Sí. De manera práctica, digo, como hijo me lleva a obedecer a mi papá y a mi mamá. Y no me gusta obedecerla, no me gusta obedecerlo. Porque eso implica que me tengo que levantar a tender mi cama.
A ver, niños, ¿cuántos dicen amén? Implica que tengo que recoger mi cuarto. Implica que me tengo que bañar cuando me dicen que me bañe. A ver cuántos poco baño hay aquí. Digo, en la adolescencia de repente pasa, ¿no? Y aquí hay 2, 3 adolescentes. Eso tiene que ver con la fe. Obedecer. Obedecer a papá y a mamá. Como esposo. ¿Qué implica como esposo? Precisamente obedecer a Dios. Bueno, en primera instancia, amar a mi esposa como Dios demanda. No como mi papá, como mi abuelo, como mi tío, no, como Dios demanda. ¿Qué implica el ser obediente a Dios? ¿Qué implica el crecer? ¿Qué implica el hacer precisamente lo que Dios demanda? El tener un cuidado, el ministrar. Es que a mí no me gusta ministrar. Es que a mí no me gusta hablar. Es que no se puede. Es que no tengo tiempo. De repente es más común, lo digo, que la mujer ande ministrando al marido que el marido a la mujer. Y ahí traen un lastre, ¿no? Atrás. Bueno, eso no es lo que Dios demanda. Eso no es lo que Dios pide como esposos, como maridos. ¿Sí? Al contrario. Ahora, como esposas, si voy a ser obediente, si es hablar acerca de la madurez, ¿verdad? Y tiene que ver con tomar en cuenta la palabra. Bueno, ¿qué dice la palabra acerca de eso? El sujetarme, ¿verdad? El ser buenos administradores, buenas administradoras en casa con lo que Dios me da a través de mi esposo, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos irnos, ¿no? En el trabajo, con los amigos. Porque muchas veces es sencillo decir, es que yo soy muy espiritual porque voy los miércoles, porque estoy presente los sábados a las 6 de la mañana. Es más, si lo ponen a las 4 de la mañana, ahí voy a estar también, ¿no? Y voy el domingo y digo, soy muy espiritual. Miren, qué bueno que está presente en las reuniones, es importante. También es un deber. Es algo que el Señor establece como algo que debemos hacer, congregarnos. Sin embargo, eso no determina cuán espiritual soy, sino mi obediencia a la instrucción de Dios. Sí. Eso es lo que realmente determina qué tan espiritual soy, qué tan maduro soy. No importa cuánto tiempo pase en la congregación, a cuántas reuniones asista o no, si yo no doy respuesta a lo que Dios está demandando de mí como parte de su pueblo, no estoy madurando. Soy inmaduro. No me entra, no entiendo. Mi vida no se está viendo afectada. La obra, ¿verdad?, del labrador en la vid es fundamental y muy importante. Sí. El labrador es quien determina, mis amados, ¿no?, el trato para la vid y sus pámpanos. Entonces, el crecer en obediencia y sujeción a Dios habla precisamente de crecimiento y madurez en el Señor. Ahora, la poda, mis amados, del sarmiento en los pámpanos, no solo es en aquellos que no llevan fruto, ¿sabe?, sino también en los que no llevan fruto. En el verso 2 del capítulo 15 ahí de Juan, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador. No el hermano, no fulanito, no, el labrador. ¿Y quién es el labrador? Dios, el Padre, ¿verdad? Y se lo quitará. Pero miren lo que dice. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará. Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Es decir, aquellos pámpanos que dan fruto son limpiados por el labrador, es decir, se les cortan algunas hojitas y sarmientos innecesarios que brotan por debajo de los frutos. ¿Saben para qué? Para que los nutrientes sean recibidos por el fruto, a fin de que sea este fruto grande, bueno, delicioso, ¿sí? Y no se desperdicie en otras cosas de menos importancia. Por eso es que se cortan cosas, por eso es que muchas veces el labrador quita y dices, oye, pero si ese pámpano se ve bonito, ¿verdad? Y mira cuántas hojas tiene, hasta tiene fruto. Y el labrador dice, no, es que es necesario quitarle ramitas.
es necesario quitarle hojitas. ¿Saben para qué? Para que lleve más fruto. El verso 8, Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, no en que lleven fruto, sino que lleven mucho fruto. Sí. Entre más hojas y sarmientos tenga, escúcheme, la savia y los nutrientes se esparcen y se desperdician. Tienen que ser los necesarios. Sí, los necesarios. Las hojas y los sarmientos deben ser los necesarios para que el pámpano lleve mucho fruto. Sí. Ahora, para dejar un poquito más claro, ¿no? Miren, un pámpano y un sarmiento son del mismo brote. Sí. Pero estos son de distintas etapas en el ciclo de la vid. En la planta también de la vid hay otros brotes que tienen un mismo ciclo. Estos se llaman chupones y feminelas. ¿Alguien sabe de eso? ¿No? Bueno, el caso es que estos dos brotes llevan fruto, pero el fruto es muy mínimo y este es quitado. Son innecesarios, hablando de lo más óptimo en el crecimiento de la vid. Crecen y ahí llevan un poquito de fruto, pero son innecesarios. El labrador, escúcheme bien, debe de estar pendiente de esto precisamente, y él sabe cuándo quitar y cómo quitar para que así el pámpano, repito, pueda llevar mucho más fruto. El labrador trata según su conocimiento de las ramas. Bueno, tratemos de identificar, ¿no? O tratemos de amarrar precisamente la ilustración. Dios nos conoce, mis amados, y Él sabe qué quitar, Él sabe qué hojita dejar y qué hojita cortar, porque no todas las hojas se arrancan, ¿sabe? Él sabe cuál y cómo, y no todos los cortes son iguales. No todos los cortes son iguales, hay cortes distintos. ¿Según quién? Según el labrador. Interesante, ¿no? La vid es la fuente y el sustento de la vida de las ramas, de los pámpanos, y los pámpanos deben permanecer en la vid para vivir y llevar fruto. Miren, entender esto, mis amados, es decir, que el labrador es el Padre y que quien determinará, ¿verdad?, el cuidado de la vid, que es Jesús, al cual fuimos injertados, debería de darnos descanso a nuestro corazón, el descanso que tanto necesitamos. A veces estamos tan inquietos, tan apresurados, nuestro corazón está, miren, como un yoyo, ¿no? Emocionalmente totalmente inestables por las circunstancias a nuestro alrededor. Pero si tan solo esto bajara a nuestro corazón, ¿daría tanto descanso? Decir, bueno, sé que el labrador, Dios está al cuidado de mí, me conoce, y si algo sucede o acontece, sé que el Señor ha de intervenir. Y a veces es complicado, miren, pero a veces tenemos la idea de que Dios fue aquel que nos creó y nos dejó a la deriva. Miren, déjenme decir esto, Dios no fue así, no es como que Dios nos creó y dijo, miren, estas son las reglas y así las tienen que cumplir, y se dio la vuelta y empezó a convertir y a crear más mundos. Dios no es así, Dios no es ajeno a nosotros, ¿sabe? Ciertamente Dios nos creó y estableció principios y puso su norma delante de nosotros, pero Dios está ahí y está cuidándonos y nos conoce, tan así que sabe qué quitar y qué poner, tan así que sabe qué hojita dejar y qué hojita quitar. ¿Cómo debe ser el corte para con nosotros y cómo no, para que así llevemos más fruto? Porque precisamente es un labrador diligente, no irresponsable. Dios está al cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de aquel que le ama y aquel que ama. Y conoce sus necesidades, desde la más mínima. El apóstol Pablo dijo, si fue capaz de dar al amado del cielo, si fue capaz de entregarse a sí mismo, ¿cómo no ha de suplir todas estas cosas? Jesús dijo lo mismo, hablando acerca de aquel que se afana. Dice, a su creación, miren cómo la vistió. ¿Cómo no ha de dar
a ustedes todas estas cosas? No. Muchas veces la inquietud en nuestro corazón, mis amados, es precisamente a causa de eso, a que creemos que Dios está ajeno y que por lo que estamos pasando, Dios no está presente. Ahora, las circunstancias en nuestras vidas pueden ser muchas, ¿verdad? Pero pueden venir en dos sentidos. Una, cuando viene un trato directo de parte de Dios, precisamente podándonos, ¿no? Que será todo un tema ese en la serie, para precisamente dar más fruto. O otra, por consecuencias de nuestras acciones. ¿Cuántos saben que también hay acciones, decisiones que tomamos, ¿sí? Consecuencias, ¿verdad? Que traen sus consecuencias y que por supuesto nos perjudican, ¿sí? Pero aún en estas dos, es decir, aún cuando vienen situaciones complejas a nuestras vidas, aún cuando es por negligencia nuestra o ya sea por un trato que Dios quiere, ¿verdad?, para con nosotros, precisamente para cumplir su propósito, cualquiera de las dos, Dios no está ajeno. ¿Me explico? Dios no está ajeno. Cuando nuestros hijos se equivocan, cuando nuestros hijos hacen algo indebido y viene precisamente una disciplina, una reprimenda, ¿sí? Bueno, nuestro deber como buenos padres es asegurarnos en primera instancia que entendieron que se equivocaron y que la disciplina vendrá precisamente para que en ellos pueda haber crecimiento y puedan avanzar, ¿cierto? ¿O es para desquitarnos el coraje? ¿O es para poder desahogar la ira? Bueno, esa no es la disciplina que nosotros debemos dar a nuestros hijos, ¿eh? No debiera ser. Pero es que no lo aguanto como sea, porque el Señor no disciplina así. El Señor, miren, no agarra a sus hijos, ¿verdad?, y los azota para poder, ya me hacía falta pagar una azotada de este. No, el Señor no es así. Haciendo así el Señor, no, hasta le dolió el brazo, ¿no? No. Mire, si fuera así, estuviéramos fulminados un montón. Pero Él no es así, mis amados. Aún su disciplina, ¿sí?, es en amor. De hecho, el Señor deja claro eso. Dice: el Señor a quien ama disciplina, así como el Padre diligente lo hace para con sus hijos, aquel que ama. Sí. Jamás será para desquitar, ¿verdad?, para desahogar algún sentimiento atorado, ¿verdad?, ahí, alguna frustración atorada en el pescuezo. No, Dios no es así, ¿sí? Repito, cual sea la circunstancia por la cual nosotros podamos estar pasando, ya sea por malas decisiones o porque Dios nos condujo, porque déjeme decirlo así, es una realidad. A veces Dios nos lleva por situaciones complicadas porque tiene que tratar cosas en nuestro corazón. Y Dios nos dice: no, dale por ahí. Ay, Señor, pero qué necesidad. Hay muchísima necesidad. Hay mucho cobre por ahí en el corazoncito, tengo que tratar eso. ¿Cuántos no nos hemos visto yo pensé que ya había librado esta parte de mi vida? Yo pensé que un escaloncito más y andaba flotando, ¿no? Y me doy cuenta que no, me estoy viendo en esta situación en donde no reaccioné tan piadosamente, en donde no me vi tan espiritual como creí que yo era. Y Dios dice: bueno, pues qué bueno que lo ves, corrige eso, trata eso. En cualquiera que sea la circunstancia, Dios está ahí, como buen labrador, por cuanto es diligente. Dios está al pendiente de nosotros. ¿Sí? Reconocer cuán necesaria, mis amados, es la intervención de Dios en nosotros para así poder crecer es determinante. No podemos vivir un cristianismo, no podemos vivir bajo la voluntad de Dios o decir que pertenecemos a Dios cuando ni siquiera lo tomamos en cuenta, cuando ni siquiera estamos bajo su dominio, su autoridad. ¿Me explico? Es decir, cuando me levanto todos los días totalmente ajeno a lo que Dios dice. Y sí, voy a la iglesia, sí, es como que paso 1, paso 2, paso 3. Pero durante toda mi vida estoy totalmente ajeno, ausente de una comunión con Él. Eso es una mera religión. Sí, no porque nos digamos cristianos, digamos: es que yo no estoy en una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Patrañas, hay un montón que se dicen cristianos que viven una religión. ¿Cuándo es eso? Cuando son cuestiones externas.
cuando no hay una relación con Él. Cuando me dicen, ¿cómo? ¿Qué tengo? Paso 1, paso 2, paso 3, lo hago, pero estoy totalmente ajeno, ausente de Dios. ¿Sí me explico? Alejémonos de eso. Necesitamos reconocer cuán importante es la intervención de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas, no solo en algunas, o en las que nosotros creemos que ahí sí Dios tiene que intervenir. No, es que aquí creo que sí, Dios, tú ayúdame, ¿no? Guíame aquí. Pero acá traigo un cochinero y hago las cosas como se me pegan la gana, ¿no? Porque acá soy lo suficientemente cabal e inteligente para tomar mis decisiones. Aquí tú no te metas, Señor. Miren, a veces no lo decimos así, pero a través de nuestros actos y nuestra forma de conducir es precisamente lo que hacemos. Y empezamos a seccionar en dónde Dios puede o no intervenir en nuestras vidas. Mis amados, entendamos que necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas en todas las áreas. En todas las áreas. Necesitamos ir constantemente a Él. Necesitamos entender que no podemos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, no tomando en cuenta la obra de Dios en nosotros. ¿Me ayuda? Por favor. Si nosotros nos decimos seguidores de Cristo, discípulos del Maestro, nosotros podemos observar que en su peregrinar en la tierra Jesús caminó precisamente así. Constantemente yendo, ¿verdad?, a la presencia del Padre y por supuesto buscando su intervención en Él. Jesús dijo, yo no digo ni hago nada que no veo a mi Padre en el cielo hacer. Había una dependencia total. Y lo hemos comentado en otras ocasiones, pero ¿qué nos hace pensar? Que fíjense cómo Jesús era tan dependiente de Él en cuanto a oración, en cuanto a todo lo que hacía, siendo el Hijo de Dios. ¿Qué nos hace pensar a nosotros, simples mortales, pecadores, que no necesitamos la relación con Él? Que no necesitamos su intervención en todo. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿De verdad eres lo suficientemente fuerte como para tomar tus propias decisiones sin consultar al Señor? ¿De verdad crees que tú, utilizando esta misma ilustración, simple pámpano, vas a poder llevar fruto por ti mismo? Miren, hay un secreto aquí. Bueno, no es un secreto, ¿no? Pero algo en donde muchas veces nosotros nos atoramos. Y es que creemos que el pámpano genera fruto. Y la realidad es que el pámpano no genera nada. El pámpano lleva fruto. El fruto es producto precisamente de la vid. El pámpano solamente lleva. Y a veces nos frustramos, ¿verdad? Y decimos, no, sí, ya voy a hacer fruto, mira, ya voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y quiero y me esfuerzo. Y el asunto es que nosotros no es algo que, no es de nosotros, es algo que viene de Él. Nuestra única responsabilidad es precisamente esa, estar conectada con Él, estar conectados con la vid. Esa es nuestra responsabilidad, permanecer en Él, depender de Él. Él se encargará de dar fruto. Y según el trato con cada uno de nosotros, nos llevará precisamente a llevar mucho fruto. ¿Sí? Él es la vid. El fruto viene de Él, de su obra en mi vida. Y el Padre es el labrador. Él tratará conmigo. ¿Cómo lo hará? Como Él quiera. Como Él sabe que necesito ser tratado. Él sabe cuál es el tratamiento necesario para que yo pueda crecer y pueda llevar mucho fruto. Yo no lo sé. Yo estoy corto en eso. Pero Él sí. Y yo creo que a lo mejor por aquí, Señor, mira, si hubieras hecho las cosas así, y Dios dice, sí, pero es que tú realmente no sabes. No hubiera sido mejor así. Por acá es mejor. Porque de repente nos creemos más sabios, ¿no? Y más inteligentes que Dios. No es así, mis amados. Tenemos que descansar precisamente en eso. En primera, ¿verdad?, que el Señor es quien da el crecimiento.
Primero a los Corintios el apóstol Pablo, utilizando, ¿verdad?, esta misma ilustración precisamente de agricultura, le dice a los Corintios que entre él y Apolos, uno sembró, dice, Apolos regó, pero dice, el Señor es quien da el crecimiento. Él es quien da el crecimiento. Él es quien hace la obra en cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad y nuestro deber es estar conectado con la vid, permanecer ahí, permanecer ahí. Y ese permanecer ahí no habla acerca de un estado inactivo. Permanecer ahí no es como que estar ahí y no hacer nada. No, permanecer ahí es precisamente estar apegado a Él, recibiendo las instrucciones de Él, ¿sí?, y siendo obediente a la instrucción que recibimos de Él. ¿Cómo la ve? Reconocer cuán necesaria es la intervención de Dios en nuestras vidas es vital. ¿Oramos a Dios? El proceso natural es crecer, avanzar, reproducirnos, dar fruto. Algo que Dios llamó como bueno. Y es hacia donde Dios quiere llevarnos. Pero necesitamos sujetarnos, ser sumisos a lo que Dios quiere, aceptar el trato de parte de Dios, incluso reconocer que lo necesitamos. No hay despropósito alguno en todo lo que nos sucede. A veces no entendemos, pero cuán importante es. Proverbio muy conocido es el Proverbio 3. Dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No te olvides de mi ley y guarda mis mandamientos. Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios.
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. ¿Por qué no nos ponemos de pie ya para despedirnos y juntos declaramos esto? Señor, tú tienes la máxima autoridad. Tú estás por encima de todo y de todos. Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Reconoce, hermano, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. Una vez más, dígale: Santo, santo. Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. Recibe tú, Señor, toda la alabanza, toda la exaltación, que tú eres el único digno, Señor. Tú eres el único digno de ser exaltado. Eres el único digno de ser llamado Señor. Solo tú. Que esto baje a nuestro corazón y se haga una realidad, más allá de una información, que podamos vivirlo todos los días, estando sujetos a ti y a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Familia, pues que Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles, ¿sí? A las 7 de la tarde nos vemos por acá. Y el sábado también a la mañana. ¿Sale? Que tengan bonita tarde.